dentro de tu faceta de investigación, te has ido mucho a las cuestiones de la Santa Muerte, de cuestiones religiosas, Ujú. incluso. Cuéntanos un poco este proceso. ¿Por qué tu interés en eso en particular? ¿De dónde se origina? Ok, pues un poco tiene que ver con la historia personal. En la casa, pues todos bueno, era una tradición católica, donde, pues sí, de cierta manera, a lo mejor no era tan incisivo el proceso de la abuela y de la mamá de educarte en este sentido de la tradición católica, pero estaba presente, ¿no? Todo, bueno, mucho de la vida de un pueblo gira en Ujú. torno a lo religioso, ¿no? Que los calendarios religiosos son los que... Entonces, pues te digo, en ese entonces, pues no ves, no ves lo que implica tener una herencia cultural de la religión, sino que es hasta después que vas viendo todo lo que, cómo se relaciona la religión, cómo tiene implicaciones en la parte política, en la parte económica, en la parte de relaciones sociales, en la parte de las jerarquías, del poder. Entonces te vas dando cuenta, ¿no? Y a mí, más que en ese sentido, como todo ese bagaje que trastoca la religión, lo que a mí me llamaba un poco más la atención era un poco, ahora ya lo comprendo un poco más en esta cuestión más filosófica, que la religión da respuesta a preguntas que el hombre se hace mm, en cuestión de aquello que no está en sus manos explicar o en aquello que no está en sus manos controlar. Entonces, uno de esos temas, pues, es la muerte. La muerte es uno de los temas que el hombre tiene muchas preguntas, ¿no? Porque no puedes tener una experiencia de la muerte hasta que mueres, ¿no? Y Sí, después no puedes contarla porque pues ya pues no ya estás estás aquí. muerto. Entonces, mucha de esa cuestión me llamaba la atención que vi que se empezaba a relacionar mucho la religión con este tema de la muerte. Entonces, bueno, me fui dando cuenta que esas preguntas que el hombre se hace tienen que ver con su existencia en el aquí, en el ahora, pero también con su existencia lo que ellos no, bueno, en este caso en la religión católica, lo que nombran después de la muerte en el cielo o en esta parte de los tres planos que se colocan, ¿no? Ujú. Entonces, empieza a haber ese tipo de preguntas. Igual, históricamente, en otras culturas, la religión también va relacionada con este tipo de cuestiones de la finitud del hombre, entonces empieza a ver toda esta, pues sí, este cuestionamiento, ¿no? De qué pasa, a dónde voy, si muero, qué pasa, qué pasa con mi cuerpo, qué pasa con lo que soy, con mi esencia y demás, ¿no? Entonces, este tipo de cuestionamientos, te digo que hasta ahora que lo entiendo, a partir de una filosofía de la religión, ese ya cobra más sentido, ¿no? Sí, sí tiene como ese sentido más específico de tratar de dar respuestas al hombre sobre ciertos eh, tópicos, ¿no? Entonces, ahora sí que la Santa Muerte llegó por casualidad. Estaba yo revisando, eh, bueno, estaba revisando el periódico y salió una nota de la Santa Muerte. Entonces, en ese entonces, cuando empezó todo este fenómeno de la Santa Muerte, era un fenómeno bastante mediático, bastante Distorsionado, desconocido. quizá. Entonces, fue así de, pues, agarraron al narcotraficante, el mocha Mm, orejas, y ahí donde lo agarraron tenía un altar de a la la Santa Santa Muerte, Muerte. ¿no? Y dices, ah, caray. Entonces bueno, empecé a ver todo ese tipo de noticias, empecé como a buscar más información y dije, ah, pues es un tema que puede darme como esa relación que me llamaba la atención, que era como la religión y la muerte. Entonces dije, bueno, puede tener como conexión, ¿no? Y fue que me decidí por ese tema sin saber exactamente en dónde me metía, porque bueno, al final de cuentas no es un tema que dices, híjole, no, es algo que O sea, no es un tema tabú. tabú. Al momento que empiezas a adentrarte, pues te vas dando cuenta que es un tema que tiene su momento histórico, por el cual surge, tiene su historicidad Ujú. y tiene sus referentes, ¿no? Entonces, eh, al momento en que me fui adentrando, pues me doy cuenta que la mayoría de los creyentes a la Santa Muerte tienen un referente católico. Es decir,
vienen de una herencia donde los bautizaron, donde los confirmaron, donde toda la familia está en pro de esta parte de la religión católica, ¿no? Entonces empiezas a entender que eh, toda esta inmediatez viene de fuera, de los medios de comunicación principalmente, que va a ser uno de los primeros momentos que va a dar como esa exaltación del tema. Los medios de comunicación van a ser los primeros que empiezan a sacar notas periodísticas sobre la Santa Muerte y la relación que tenía la Santa Muerte con el narcotráfico. Entonces va a ser todo un show mediático, digámoslo así, que va a ser como el primer momento cuando surge la Santa Muerte. Y más cuando pasa este suceso del Mocho Arejas, que es detenido y que aparece el altar. Lo que no nos dijeron en esa noticia es que en el altar donde estaba la Santa Muerte, atrás estaba la Virgen de Guadalupe, estaba San Judas y estaba otros santos católicos, ¿no? Entonces, es lo que no mostró en ese entonces la comunicación de los medios, no te dan ese contexto. Se enfocaron ¿no? Se solo a la enfocaron a la Santa Santa Muerte. Muerte, ¿no? Entonces, ese fue como el primer momento en que surge este fenómeno y después ya va a ser como más, ¿cómo decirlo? Como más conocido en el sentido de que ya no solo eran los narcotraficantes, ahora se empezó a hablar de gente, Políticos, ¿no? sí, políticos, la gente que se dedicaba al robo, y empieza el mito fundacional, como yo le llamo el mito fundacional, que surge en Tepito, ¿no? En la casa de doña Enriqueta, que doña Enriqueta cuenta que fue traída la imagen de la Santa Muerte que tiene ahí en su casa, se la trajo su hijo, que estaba en la cárcel. Entonces llega su hijo con la imagen de la Santa Muerte y como era de gran tamaño, pues no cabía en su casa. Entonces lo que hizo fue ponerla fuera, pues aquí cabe, aquí la dejo. Y fue que empezó, como una raya, fue que llegó la gente a dejarle flores, a dejarle la veladora, que a dejarle las ofrendas, y fue como fue creciendo este mito fundacional de cómo es que surge la Santa Muerte en Tepito, que va a ser el primer altar de carácter público, en la vía pública, donde va a estar una imagen de la Santa Muerte y que va a ser como el origen, como lo marcan incluso muchos académicos que han investigado este tema de la Santa Muerte, lo marcan como el origen de donde surgió. Porque además se empezó a decir por parte de los creyentes que era una imagen, era la más poderosa, era como el lugar donde tenías que ir para que la Santa Muerte te escuchara. Entonces se empezó a masificar el espacio, ¿no? Ya no solo era ir a dejar la ofrenda, sino que empezó a haber lo que le llaman los rosarios en un sentido bueno, no estrictamente, sino adaptado al catolicismo. Entonces eran rosarios masivos donde la gente iba con sus imágenes, eh, con la intención de que estas imágenes fueran cargadas de energía, como ellos le llaman, por parte de la imagen principal que estaba en ese altar. Entonces se empezó a masificar, se empezó a hablar del espacio y se empezó a, ¿cómo decirlo? Pues sí, a estigmatizar el espacio, a estigmatizar a las personas por la cuestión física, ¿no? Porque si tú vas al espacio de Tepito, de la Santa Muerte, te vas a encontrar con ciertas características de las personas que son creyentes de la Santa Muerte, ¿no? Entonces puedes ver al chico que se está drogando, puedes ver a la señora que va con su delantal, que yo creo que agarró su bolsa y dice, pues voy al rosario, vas a encontrar a los niños, vas a encontrar como toda una gama, ¿no? Entonces, ya se empieza como a masificar y se empieza a quitar como este primer momento de que solo era para los narcotraficantes, sino que se empieza a colocar en varios puntos. Incluso, como dices, empezaron a salir libros ya de periodismo, de periodistas que empezaron a hacer investigación sobre la Santa Muerte y empezaron a mencionar que había artistas y políticos que creían en la Santa Muerte, ¿no? Entonces, se empezó a masificar el fenómeno y en una primera instancia, ese fue como el altar,
el que estaba en Tepito, y de ahí se empezó a colocar en otros espacios, ¿no? Ya no solo fue Tepito, sino que empezó a colocarse en otros espacios de la Ciudad de México, y ya la última etapa, que fue como la que eh, Lo más logró masivo. como el boom de lo que fue digámoslo así, como el punto máximo de esta creencia fue cuando ya la encuentras en otros estados de la República. Entonces, te vas a encontrar con historias de los creyentes donde te van a decir, pues no, es que aquí fue donde ¿Dónde surgió? surgió. No, es que fue, por ejemplo, hay un altar en Tepatepec, Hidalgo, donde la imagen es de, ay, se me fue el nombre. Eh, A ver tu apuntador. sí, San Pascual, San San Pascualito Rey. Pascualito Rey. Pero la imagen la No ves, el grupo de, no la banda de rock. sí, la No. ves, no, la ves la imagen y es Sí. un esqueleto. Entonces, la familia de ahí cuenta ya, bueno, te tendría que contar toda la historia, pero la cosa es que la familia que tiene esa imagen, la tiene de herencia, porque la tenía la iglesia, pero como era un esqueleto, la iglesia, bueno, No la el padre, el sacaba. párroco la sacó, y como pertenecía a esa familia, la familia se la llevó a la casa. Entonces ahí se empezó a hacer todo también un mito fundacional de que ahí había aparecido la Santa Muerte. Entonces también tenemos la parte de Catemaco, donde también dicen que no, que ahí sí aparecía la Santa Muerte. Entonces te vas dando cuenta que va a haber varios ya relatos donde la gente va a ir como, pues sí, haciendo suya su historia y contando a partir de sus referentes, ¿no? Entonces, eh, es un tema controvertido en el sentido de que se le ha relacionado con la parte esotérica, donde los creyentes dicen que la Santa Muerte puede hacer el bien, pero también puede hacer el mal, ¿no? Entonces, ahí es donde la meten en la parte esotérica, donde juegan con esta figura para, pues, hacer todo este trabajo que en México pues, se le conoce como brujería, y va a ser como esa parte la que le, la que le van a dar más foco, aunque fíjate que investigaciones serias sobre ese punto no hay. O sea, te pueden decir que hay de colores, bueno, tú revisas los artículos académicos, revisas los libros, y lo que vas a encontrar es que, pues, es de colores y que cada color te indica para qué necesidad la puedes ocupar. Por ejemplo, la roja es para el amor, la verde es para las cuestiones de la justicia. No sé. También te van a decir los estudios de los investigadores que le rezan, que le ponen ofrendas, que le llevan marihuana, que le llevan tequila, que la pueden vestir de determinadas maneras, etcétera, etcétera. Pero no hay como, no se han adentrado a esta parte de lo esotérico, no sé si porque resulte complicado, yo no me he interesado yo tampoco por ese aspecto, yo me he ido más por la parte cotidiana, es decir, cómo la gente vive su creencia en el día a día, ¿no? Cómo ellos se relacionan con esta imagen, qué implicaciones tiene en su vida, si la tienen en su casa, dónde la tienen, por qué la tienen, porque hay gente que te va a decir que habla con ella, hay gente que te va a decir que es parte de su familia, hay gente que te va a decir que se le aparecen los sueños, que hay gente que te va a decir que ella le dio los poderes para curar a las personas. Entonces te vas a encontrar una infinidad de historias donde la Santa Muerte pues va a ser La como protagonista. la protagonista, ¿no? Entonces, sí, esta parte esotérica no ha sido tan explorada, pienso yo. Sí te dicen, ¿no? Pues es que se utiliza para hacer, no sé, los amarres donde, este, si el marido ya se te escapó del huacal, con la Santa Muerte lo jalas y lo regresas, ¿no? Entonces, sí hay como ese tipo de descripciones, pero más allá a fondo no se ha metido el investigador en este caso sobre cómo tratar de entender esta relación, por qué lo esotérico, ¿no? Y también, pues, ahora sí que nos podríamos extender, la imagen como tal del esqueleto, pues tiene toda una historia en la parte religiosa, hay toda una historia del arte sobre la muerte, la representación de la muerte. Entonces,
Lo que sí ya he entendido, esa representación que tienes de la Santa Muerte, pues viene de retomada de este bagaje católico, porque hay toda una historicidad del esqueleto en la religión católica. Entonces, eh, tienen ese referente católico, entonces lo que ven es una especie de virgen que hace milagros, que si tú le pides hay como un intercambio, al igual que un santo católico, ¿no? Entonces, el referente, digamos, no puede ser diferente porque es lo que tienen Ujú. como aprendido, como en su contexto cultural es lo que han aprendido. Entonces, eh, ahora sí que cuando te adentras al tema, pues te vas a encontrar gente que cree en Dios, que cree en los santos, pero pues cree en la Santa Muerte, ¿no? Y no hay ningún problema en esa No hay relación sí, contraindicación no hay en eso. contraindicación. Entonces, no podrías considerar que es como una religión aparte. No, no, muchos investigadores lo han llamado como una secta, como una nueva religión, protorreligión, bueno, le han puesto un montón de nombres, pero no, pienso yo que no es una nueva religión, sino que es como el mismo apéndice que se va desarrollando esta creencia. Incluso creo que sí haría falta un buen estudio sobre el archivo para tratar de, bueno, ahora sí que el origen exactamente de dónde surge la Santa Muerte, pero sí hay como, digamos, pistas que te dicen, pues sí, el esqueleto estaba presente desde la Edad Media y fue evolucionando y lo puedes ver en tales pinturas, lo puedes ver en tales esculturas. Entonces los referentes están ahí. Entonces no podría yo llamarlo como una nueva religión, me parece que no. ¿Ok? Y hablando de estos referentes, ¿considerarías como un referente los cultos que se tenían en el México prehispánico, a Mictlantecutli y a Ajá. todas estas deidades? Ahí también hay otra confusión, pienso que hay otra confusión en el sentido de que la muerte en el mundo prehispánico era pensada de una determinada Ujú. manera y el catolicismo la piensa desde otra perspectiva. Es decir, para el catolicismo la muerte es un hecho biológico, no se puede personificar, no es algo que tengas como los creyentes lo No hacen. es un ser. Sí, como los creyentes lo hacen, ya personificaron a la muerte, el hecho Ujú. biológico, y entonces por eso hay mucha negación de la Iglesia Católica, porque nunca van a santificar a la Santa Muerte, porque pues la Iglesia Católica lo tiene bien claro en el sentido teológico de que es un hecho biológico que no se puede personalizar, que es una etapa que va a sufrir el ser humano. Entonces, sí, parece que la gente ha relacionado, la gente, los creyentes relacionan que tiene sus orígenes en lo prehispánico. Pero ya si te adentras como a indagar en esta parte de qué diferencias hay, si te das cuenta que es algo totalmente diferente, que no tiene referentes en lo prehispánico, Ujú. que tiene referentes en lo católico, que esto prehispánico, pues la gente lo relaciona, como dices, por las imágenes, Ujú, ¿no? ujú. Si había cráneos en el México prehispánico, pues obviamente, dirían ellos, Ajá, es lo que es una sigue. Ujú, referencia de los ujú. antepasados del mundo prehispánico, pero no tiene relación Directa. directa, no hay un referente. El referente sí directo que tiene esta creencia es con el catolicismo y no con el México prehispánico, que es parte también de las confusiones, incluso no solo de los creyentes, de los propios investigadores del tema que han afirmado que sí hay un referente, que sí hay un origen en lo prehispánico cuando no es así. Bueno, a partir si vas como así que desmenuzando el tema, te vas dando cuenta que no va por ahí el referente. Volviendo al tema, ¿qué relación nos puedes comentar que existe entre la Santa Muerte y San la Muerte? Mm, sí hay similitudes. Por ejemplo, esto que te comentaba del referente católico en Argentina, también en los creyentes en San la Muerte tienen un referente católico. Allá una de las diferencias es que allá lo consideran como hombre. Allá es por eso San la Muerte, por eso le llaman santo. Y
allá sí tienen un punto de partida en el sentido de que se repite la historia de que fue un monje que llegó a partir de los procesos de conquista y colonización, que llegó a esta parte de Argentina y que estaba dedicado al cuidado de los enfermos, principalmente de aquellos que padecían la lepra. Entonces, a partir de eso, él se dedicó al cuidado de estos enfermos y por una u otra situación fue encarcelado, lo metieron a la celda y él decidió dejar de comer, decidió ya no tomar agua y después de un tiempo relata la historia que fue encontrado en la celda, en los huesos, con el hábito no se sabe el dato exacto si fue un franciscano, si fue un dominico, no se sabe, no tiene, o sea, la gente te lo cuenta y te dice, es que fue un monje franciscano, no fue un dominico, no fue un jesuita. Y bueno, se No hay replican estas exactitud, ajá. situaciones de que no saben exactamente de qué orden religiosa, a qué orden religiosa perteneció, pero sí se replica esta situación de que fue un monje que encontraron en la celda, ¿no? Entonces, ahí sí hay un referente de que fue una persona, es decir, alguien que existió, alguien que estuvo, que vivió esta vida espiritual y que fue a partir de esa decisión de ya no comer, ya no alimentarse, de que quedó ahora sí que en los huesos, dicen los creyentes, ¿no? Entonces, aquí en México, pues es mujer, es la Santa Muerte, tiene varios sobrenombres, lo puedes encontrar en varios textos, que la Flaquita, que la Santísima, que la Madre. Allá también tiene sus nombres, que es el Santo, el Flaquito. eh, entonces, esa es como la mayor diferencia que vas a encontrar. Y de ahí las similitudes son muy cercanas por los referentes católicos. Allá hacen procesiones, como ellos le llaman, los creyentes le llaman procesión. Eh, la fiesta del santo allá en Argentina varía de fecha, pero normalmente se hace en el mes de agosto. Puede ser el 15 de agosto, puede ser el 19 de agosto, puede ser el 20 de agosto. Entonces depende de ahora sí que del cuidador, del santo, del altar, en este caso, como ellos llaman, es un altar al referente católico que tenemos de altares de los santos católicos. Entonces allá hacen procesiones, sacan en andas al santo por la colonia o por el barrio, lo llevan a dar un recorrido, regresan y hacen todo una, ¿cómo decirlo?, verbena, en el sentido de hay comida, pero lo que más se puede ver en la fiesta es el chamame, que es un ritmo musical originario de la parte de Corrientes. Corrientes está centrado en esta parte de los gauchos, las personas que cuidaban, que estaban sí, que cuidaban el ganado, que cuidaban, entonces los gauchos en su vestimenta tienen cierta indumentaria, que van a ser las botas, que va a ser el pantalón abombillado, le llaman ellos, que va a ser el sombrero, que va a ser eh, una camisa de color rojo en específico. Entonces, tú ves a los creyentes que llegan a la fiesta de San la Muerte con esa indumentaria, haciendo referencia a lo que ellos consideran como el origen donde se gestó, digamos, lo que ellos llaman el culto a San la Muerte, que va a ser en esta parte de Corrientes, en la parte esta parte de Argentina que te comento, de Corrientes, es una de las partes donde se instalaron los gauchos, pero también es unas donde podemos encontrar zonas pues sí, de gente con menor ingreso económico. Muchos de los que habitan esta parte pues migran, posteriormente van a migrar a Buenos Aires y va a ser como va a llegar San la Muerte a la capital y a las, digamos, a las zonas más urbanizadas. Va a llegar a partir de la migración con la búsqueda pues, de empleos desde otra perspectiva, ¿no? Entonces,
La fiesta es eso, bailan chamamé durante casi toda la tarde, noche, y ahí se presentan varios grupos donde las canciones que amenizan la fiesta pues van en sentido Dedicadas a de él. letras que cuentan la historia del santo o que cuentan las historias de la gente, de cómo el santo las ayuda, y es como un intercambio, ¿no? De la gente, oye, ¿cómo te ayudó? ¿Cómo te fue este año? ¿No? Pues fíjate que está en la muerte, hizo esto por mí. O muchos van a la fiesta como muestra de agradecimiento, perdón, al milagro o al favor que les hizo el santo, ¿no? Entonces van vestidos así como gauchos con la finalidad de agradecerle la promesa que le hicieron al santo, ¿no? De, eh, Incluso también le llevan ofrendas, pueden ser ofrendas muy sencillas, como bombones de chocolate que le llaman allá, las bombas de chocolate le llaman, hasta pues sí, joyas, ¿no? Joyas más de metales como el oro, ¿no? Igual, en contraste con la Santa Muerte, pues la Santa Muerte tiene una fiesta igual una vez al año, pero la fiesta no tiene una fecha fija, depende del altar. La mayoría de los altares ahora lo que están haciendo es que si yo abrí el altar hoy, este, el siguiente año voy a hacer la fiesta en ese mismo día como aniversario de que abrí el altar al acceso público. Entonces no hay como una fecha establecida. Específica. Ujú. Uh-huh. Y la fiesta de la Santa Muerte tiene que ver más con un sentido igual de llegar como creyente y ofrecer las ofrendas, agradecimientos a la Santa Muerte por los favores recibidos durante el año. Eh, También hay intercambio de comida. Aquí los creyentes, lo que me encontré, por ejemplo, en Tepito, es que tú llegabas y hay gente regalando comida como parte de la promesa que hizo a la Santa Muerte. Entonces, te regalan, pues sí, así, tamales, te regalan el café, te regalan, o sea, dulces, hacen intercambio de dulces. Ok. Puedes ver como esa dinámica en esta parte de la Como en Santa cualquier Muerte. otra fiesta patronal. Sí, hay fuegos pirotécnicos, llevan el mariachi y después pues viene el bailongo también, ¿no? La Sí, parte, la bueno, ahí en festiva. Tepito, la parte sonidera, ¿no? Que es como lo que va a representar al barrio, que es uno de los elementos que le han colocado al barrio de Tepito, que ahí fue como una de las fundaciones del ritmo del sonidero, ¿no? Entonces, esa es como la lógica. Te vuelvo a mencionar, las diferencias sí las hay, pero al ser un referente católico se trastoca en muchos puntos las similitudes que tienen en cuanto a las prácticas, en cuanto a las maneras en como dicen ellos, lo veneran o la veneran, se van a hacer como muy similares. Ahora sí que cada quien en su contexto, pero Sí. teniendo como ciertas particularidades. Ok. Estamos terminando Ok. esta charla. Híjole, el tiempo fue muy, muy limitado, pero ojalá podamos tener una segunda parte para ello. Algo que yo no te haya preguntado y que quieras comentarle a la gente que nos ve. Pues no, creo que abarcamos los temas y creo que sí nos extendimos un poquito. Pero está perfecto y nos da pie para continuar en otro momento con esta Ok, charla. muchísimas gracias. No, gracias a ti por venir. Adiós. Nos vemos.